Muy bien, vamos a, a realizar la clase del día de hoy. En la página número 71, ustedes pueden encontrar algunas inserciones o distorsiones que produce el lenguaje, ¿sí? Vamos a estudiar algunos eh, trastornos en los cuales, pues, obviamente eh, hay una distorsión y por lo cual lleva a un trastorno del lenguaje. Hay algunos tipos de trastornos que existen: eh, trastorno evolutivo del lenguaje, disartrías, afasias, disglosias, trastornos no orgánicos y disfemias. El trastorno evolutivo del lenguaje, retraso en el lenguaje, disfasia en el desarrollo, trastornos específicos del lenguaje. Aquí podemos nosotros encontrar que hay obviamente un retraso muy marcado en el habla, depende de la edad que tenga el niño. A veces vamos a encontrar casos que, por ejemplo, el niño ya tiene cierta edad y no puede mencionar algunas palabras. Disfasia. ¿Qué es una disfasia? Es un trastorno del lenguaje oral que consiste en la falta de coordinación de las palabras. Entonces muchas veces no hay coordinación en el habla y lo que lleva a un problema de lenguaje. Y un trastorno específico del lenguaje, quizás algún fonema que no lo pueda pronunciar, etcétera. Retraso del lenguaje, cuando se produce un desarrollo lingüístico lento. Entonces aquí podemos encontrar, por ejemplo, un problema del sistema respiratorio o ya propiamente de alguna parte de una lesión cerebral. El único aspecto donde muestra retrasos en el habla, muchas veces está bien coordinado, no hay ningún inconveniente a la hora de pensar de manera cognitiva, pero a veces se puede atrasar en el habla. Los niños disfásicos presentan déficit en el lenguaje, tanto a nivel comprensivo como expresivo. Podemos nosotros ver que sí hay diferentes trastornos, como por ejemplo, si no puede muchas veces hablar bien, obviamente no va a poder escribir bien. Si ustedes se dan cuenta, cuando vayan a sus prácticas, se van a dar cuenta de que muchos niños, así como escriben, así es como hablan. El trastorno específico del lenguaje es un trastorno caracterizado por la inhabilidad para usarlo. Hay que ver que el niño tenga un buen sistema auditivo, que no haya alteraciones neurológicas y que no tenga problemas motores. Que no tenga más de un año de retraso en el lenguaje. Y muchas veces no tomamos en cuenta el sistema auditivo y por esa razón creemos de que el niño está bien o está mal. Hay que hacerle siempre su prueba auditiva. Una afasia. La afasia es una disfunción en los centros o circuitos del lenguaje del cerebro. Lo que va a producir una imposibilidad, una disminución en la capacidad mediante el lenguaje oral o la escritura, aunque la inteligencia y los órganos fonéticos estén bien. Hay 4 fases de la lesión: la aguda, subaguda, de estado y de escuela. La aguda es tras la lesión, subaguda en el estado de recuperación, de estado, mantenimiento de daños estables y de secuela, efectos secundarios. Las afasias tienen un mínimo de deterioro, hay mucha pérdida en la fluidez de las palabras, acompañado de una dificultad. En pocas palabras, podemos nosotros decir que una afasia es un trastorno del lenguaje que se va a caracterizar por la incapacidad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica, debido siempre a lesiones cerebrales. Aquí hay una clasificación. Cuando es una fase central, va a estar totalmente, el lenguaje va a estar inhabilitado. Ahí está el área de Broca, de Wernicke, conducción y global.
y algunas afasias marginales, que son otro tipo de afecciones cerebrales que va a tener la persona. Afasias centrales. Está el área de Broca, de Wernicke, de la conducción y la global. Entonces cada una de esas, si está en algún momento dañada, no va a poder la persona hablar bien. Afasias marginales, las otras áreas, ¿verdad? Que habíamos visto. Obviamente aquí va a incluir un poquito del lenguaje espontáneo no fluido, anomalías frecuentes, repetición buena, y siempre va a estar afectada la escritura. Depende de qué tipo de área esté afectado, así es como la persona va a estar dañado y afectado. Trastornos no orgánicos, por ejemplo las dislalias. Las dislalias funcionales serían defectos de pronunciación debido al error práctico. No puede dar algunos buenos gestos. Depende de qué es lo que la persona depende de lo que la persona tenga. Entonces así es como va a tener su trastorno. Trastornos fonológicos. Hay una simplificación en la estructura silábica. Por ejemplo, en este caso se eliminan las sílabas. Entonces, como un ejemplo, van a decir dente por diente, flauta por flauta. Pero son los procesos de sustitución asimilatorios, tristal en vez de decir cristal. ¿Sí? Entonces, siempre va a estar dañado una que otra palabra, depende del área que esté afectada. Las disartrías es un trastorno de la expresión causado por la alteración del control muscular de los mecanismos del habla. O sea que en pocas palabras, el habla es el que va a estar afectado. La clasificación por alteración de la motoneurona inferior, de la motoneurona superior, el cerebelo y el sistema extrapiramidal. Características: voz ronca, volumen bajo, producción consonantes, distorsiones, reducción de longitud de frases. En esta, que es la motoneurona superior, va a haber resistencia al movimiento pasivo, exageración de reflejos, voz ronca, volumen bajo, lentitud en el habla, disartría por trastornos cerebelosos. Aquí recordemos, ¿verdad?, de que el cerebelo es el que es el encargado de la coordinación. Entonces no va a poder coordinar bien las palabras, movimientos muy irregulares, movimientos inapropiados. Y la lesión extrapiramidal, tono muscular, movimiento de marcha, automatismo de actos voluntarios. Siempre es dependiendo de la parte que esté completamente afectada. Y aquí hay algunas definiciones de algunas lesiones que se pueden dar a nivel extrapiramidal. Y siempre es muy bueno recordar las disartrías mixtas, parálisis vulvar, la esclerosis múltiple. Son enfermedades de que quizás la persona pueda estar sana, pero a medida que le da una enfermedad, puede quedar afectada del habla. Muy bien, me hacen favor para la próxima clase investigar cuál es el área de Wernicke y cuál es el área de Broca. Y me lo ilustran, por favor. Y saben que se tienen que reportar con su asistencia en nombre ahí en el grupo de WhatsApp. La siguiente clase es las disglosias. Por favor.